Buenos días, bienvenidos. Hoy quiero compartir contigo esta promesa de Dios que está en el libro de Deuteronomio. El Señor, tu Dios, estará contigo, no te dejará ni te abandonará. El tema para hoy día es la democracia. La democracia. Vamos a ver también acerca de los partidos políticos. Y el propósito de hoy es cómo desarrollar una vida democrática. Veamos entonces la democracia y los partidos políticos. El origen de la palabra democracia surgió en Atenas, esto en Grecia, cuando los ciudadanos hábiles, se reunieron en el ágora para ejercer su derecho a voz y voto. Entonces la palabra democracia viene de Grecia, viene de Atenas. Etimológicamente la palabra viene también de dos voces griegas, demos y kratos, o cracia, que literalmente significa poder, fuerza, autoridad o gobierno del pueblo. Entonces, democracia etimológicamente significa poder, fuerza, autoridad o simplemente gobierno del pueblo. Ahora vamos a ver la definición de la palabra o definición de la democracia. Democracia es la doctrina que establece la participación del pueblo en la toma de decisiones a través de mecanismos jurídicamente establecidos con equidad y justicia. Entonces, democracia es una doctrina que dice que establece específicamente la participación del pueblo en la toma de decisiones. Obviamente hay mecanismos para que el pueblo pueda participar, de esta doctrina. Como podemos ver en este cuadro, en este organizador, nos muestra el origen de dónde viene la palabra o la democracia de la sociedad ateniense, Esto en Grecia, como lo hemos visto, cuando los ciudadanos, se reunieron, en el ágora para ejercer sus derechos, Y aquí puede explicarnos y ver todo lo que sucede allí, solo para ilustrar el origen de la democracia. Muy bien, veamos entonces las características de la democracia. ¿Cuáles son sus características? Primero es el gobierno de las mayorías con respecto de las minorías. Esa es la primera característica. Luego nos presenta elecciones libres y transparentes, En la democracia se puede ejercer, elecciones libres, Pluralismo ideológico y político, como también la alternancia en el poder, Es decir, que va cambiando, va rotando, Luego también nos habla dentro de las características acerca de la presencia del Estado de Derecho, El funcionamiento y la protección de los derechos del ciudadano. Solución pacífica de los conflictos, igualdad ante la ley, Eso principalmente, porque recuerden, la definición muestra que se establece siempre con equidad y justicia. Protección de los derechos humanos, libertad de pensamiento, publicidad de los actos de gobierno, es decir, que se den a conocer. También nos habla dentro de las características la independencia de los jueces y magistrados. Y finalmente se plantea la libertad de prensa. Muy bien, entonces esta doctrina de participación, que es la democracia, tiene características específicas, Como por ejemplo lo que ya conocemos muy bien, la libertad de prensa, libertad de pensamiento. Esta doctrina protege los derechos humanos, alternancia del poder, hay elecciones libres, Como lo hemos podido ilustrar en este grupo de características de la democracia. Veamos los tipos de democracia. Podemos ver que existe una democracia directa.
y en la democracia directa participan todos los ciudadanos. El gobierno no requiere de intermediarios o representantes. Las decisiones se toman por mayoría de votos, ¿no? Como vemos en la ilustración, ¿no? Entonces, directamente la población, los ciudadanos, toman la decisión juntamente con sus autoridades. Luego vemos que hay democracia indirecta, como segundo tipo, o la democracia representativa. En esta, los ciudadanos ya no participan en el gobierno directamente como en la democracia directa, sino que eligen a sus representantes mediante el sufragio universal. Y este tipo de característica es la que, o este tipo de democracia, perdón, es la que representa a nuestro Estado, ¿no? Entonces, los representantes en este tipo de democracia ejercen el gobierno en nombre de todos los ciudadanos, ¿no? Como vemos en la ilustración, elegimos a través del voto a nuestros representantes y ellos gobiernan a nombre nuestro, ¿no? Y como tercer tipo de democracia tenemos la democracia participativa o semidirecta, que es aquella en los cuales se da a través de forma de participación y control ciudadano, ¿sí? El ciudadano, es decir, participa y fiscaliza a sus autoridades. Este tipo o esta forma de participación ya lo hemos estudiado, ¿no? Y eso nos conlleva a ver los derechos de participación y control ciudadano. Por ejemplo, vamos a ver que aquí nace el primer derecho, ¿no? De revocatoria. La revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir a una autoridad elegida, ¿no? El otro derecho de participación es la remoción, que es el derecho, valga la redundancia, que tienen los ciudadanos para destituir de su cargo a una autoridad designada por el gobierno central. Entonces veamos una diferencia aquí. La revocatoria es la autoridad que es elegida por voto popular, ¿verdad? Pero la remoción es el movimiento de la autoridad, pero esta autoridad es designada por el gobierno central. Vemos también la rendición de cuentas, que también es un derecho por el cual los ciudadanos podemos pedir, ¿no?, a nuestras autoridades que puedan hacer una explicación de transparencia, una rendición de cuentas de su gestión, ¿no? En cuanto también al presupuesto, ¿no?, a la parte económica. A eso se refiere específicamente la rendición de cuentas. Y finalmente tenemos el referéndum. El referéndum no es otra cosa que una consulta al pueblo, ¿no? Y mediante votación, ¿no?, sí o no, se aprueba o se desaprueba los puntos que estén en cuestión. Muy bien, entonces, como podemos ver, existen tres tipos de democracia. Democracia directa, cuando participan todos los ciudadanos. Democracia indirecta, cuando los ciudadanos eligen a sus representantes, o sea, a sus autoridades. Y finalmente la democracia participativa es cuando el ciudadano participa y fiscaliza a sus autoridades que fueron elegidas. ¿Hay mecanismos de participación? Sí. Hemos visto la revocatoria, remoción, rendición de cuentas y el referéndum. A continuación vamos a ver los partidos políticos, ¿no? Y en este tiempo que estamos en este proceso de elegir a las autoridades presidenciales, ¿no?, entonces vemos que existen varios partidos políticos, ¿no? Existen muchos, ¿no? Por lo menos hemos visto 18 en nuestro contexto, ¿no? Pero algunos de ellos tenemos aquí, ¿no? Entonces podemos quizás identificar algunos logotipos. Pero dentro de los partidos políticos vamos a definir, ¿no?, a un partido que es el núcleo dirigente de una determinada clase social, ¿sí? Es decir, constituye el órgano de dirección que sistematiza la concepción ideológica y política de la clase social a la que representa. Los partidos políticos surgen en el siglo XVIII, ¿no? Entonces,
En cuestión de definición, vemos que los partidos políticos son asociaciones, ¿no?, de ciudadanos que van a constituir personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, o sea, por medios legales, democráticamente en los asuntos públicos del país, dentro del marco de la constitución política del Estado y además dentro de la ley, ¿no? Entonces, los partidos políticos, cada uno de estos son asociaciones debidamente constituidas, ¿no?, que representan a una clase social, ¿no?, que participa de asuntos públicos democráticamente, ¿no? Muy bien, entonces así podemos ver que son varios partidos en el país. ¿Cuáles son los fines, los objetivos que se plantean estos partidos políticos? Por ejemplo, vemos que dentro de ellos es asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático. Muy bien, ese es un fin, un objetivo que tiene. Contribuir a la presencia de la paz, de la libertad y la vigencia de los derechos humanos que son consagrados por la legislación, ¿no?, y los tratados internacionales a los que están unidos el Estado. Luego también tenemos que como fin es formular sus idearios, es decir, sus planes y programas que reflejen sus propuestas para el desarrollo del país, ¿no? Claro está que tiene que tener una visión directamente con el Estado, ¿no?, con el país. Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública. Contribuir a la educación y participación política de la población, con cuyo objeto, ¿no?, es forjar una cultura cívica, democrática, que permita formar ciudadanos capacitados para asumir funciones públicas. Y por último, tenemos la participación en procesos electorales, ¿no?, contribuir a la gobernabilidad del país y finalmente realizar actividades de cooperación y proyección social. Muy bien, entonces los partidos políticos en sí tienen una función importante, ¿no? Importante. Muy bien, eso es todo por hoy. Hasta la próxima.